Perdón, si es que te he faltado. Perdón, cariñito. ¿El idiota este haciendo el ridículo por esa vieja? Claro. En cambio, a mí sí me dejó ir sin importarle nada. ¡Eso! Todo el corazón, todo el corazón. Isabel, ¿nos va a dejar el avión? Nunca me han hecho serenata en la vida, ¿sabes? Mira, no es por arruinarte el momento ni por meterme en lo que no me importa. Pero esto es otro acto de manipulación de Nacho. Digo, él te puede traer serenata, bajarte la luna, las estrellas, pero mañana es muy probable que termine en un baño de un club con la primera chavita que se le cruce enfrente. Es todo lo que hacía, es todo lo que hacía mi pobre corazón. No. ¿Qué haces aquí? ¿Esa? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo llegaste a este lugar, Esa Cecilia? no es Drake. Cecilia. Llévatela. Antes de que la vea Isabel. Esa imbécil sigue ahí con él. ¡No me toques! ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? Tranquilízate. Drake, llévatela. ¿Qué cuántas veces te lo tengo que decir que no me toques? No puedo creer. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Contrólate. Dios mío, ¿qué está pasando? Eso es lo que No, tú esto es te un ganes. desliz. Isabel, me voy a meter en un problema. Ya. Cállese, señor. Ya. Cállese. Soltame. ¡Soltame, Vamos. Arranquemos. Vamos. Al aeropuerto, por favor, rápido. No me equivoco, no me toques. No me grite a mí, yo no soy tan paciente. Esa caja fuerte siempre tiene plata. La chica que alguien se la robó. ¿No habrá sido Nacho que se lo llevó y no se acuerda? ¿Vos crees que a Nacho se le va a olvidar una cosa de esas? Si para él la plata es lo más importante. Pero eso no fue un atraco ni un robo. Todo estaba intacto. No hacía falta nada más que el billete. Pues porque fue alguien de adentro. ¿O vos qué crees? ¿Que la plata se perdió así como así? ¿Será que fue Isabel de pura rabona? ¿Isabel? Isabel es incapaz de hacer una cosa de esas, Judy. Ella no es así. Yo no la veo metiendo mano ahí. ¿Y si fue ese tipo? El agente que les dio por meter al grupo. Joe Fernández. No le conviene. Hace mucha más plata quedándose con nosotros. Párate por aquí que vamos a llegar caminando al apartamento. Párate. A mí ese tal Joe nunca me dio buena espina. Yo no sé cómo Nacho le comió cuento después de saber de dónde viene. Vení. Pues porque prometió muchas cosas. Y antes de irse para Gringolandia, Nacho lo necesita acá. Y el man ha sido muy firme. Hasta ahora. Porque ese billete no se perdió solo. Y que vos nos vas a dar una cátedra, pues, de honestidad. La que menos puede hablar de esto, ¿sí? Ok, entonces me callo. ¿Y eso qué es? Espérate, yo esa la reconozco. Eso es de un tombo. Espérate un momentico. ¿Les van a caer a la policía? Ya. Así es. Aquí. R7 para Águila 1, R7 para Águila 1. A ver, R7 para R1. ¿Por qué no respondo, Drake? ¿Qué es eso? Contesta, Drake. Hey, what's up, bro? Cuénteme, ¿cuál es la urgencia, man? Nos cayó la policía. Creo que nos cayó en una van. Tenés que sacar a Nacho inmediatamente de ahí. Hacele. ¿Cuánto tiempo tenemos, man? Un minuto. ¡Ya! Menos. Voy por ustedes. Vamos. Vení. A ver, Drake, llévate a los mariachis y a Cecilia. Cecilia, vete con Drake. Voy al departamento a buscar a Isabel. Vamos, quickly. Vamos, eso es. Cecilia. Isa. Mi amor. Mi vida.
¡Isabel! Ah, ¿dónde está esta mujer, ¡Isa! Nacho, decir adiós no es fácil. Y menos en estos momentos de mi vida. Me siento deshecha, incompleta, vacía. Pero también siento muy dentro de mí que estoy haciendo lo correcto. Debo irme. Por mí y por mi bebé. No quiero más esta vida. Y estoy segura de que nunca vas a cambiar. No es fácil. Ni para ti, ni para mí. Cuidado con lo que deseas. Pero por favor, no me busques. Y déjame ir. Me engañé pensando que podía cambiarte. Por eso es mejor que no nos hagamos más daño. Siempre voy a amarte. Y siempre serás el papá de mi hijo. Pero nuestra historia juntos se acabó. Adiós. Y hasta nunca. Isabel. Policía. Vamos a ver con qué nos encontramos. Rodríguez, quédese acá. Vigile que nadie salga del edificio. Muchachos, vamos a cazar mafiosos. Pilas, pilas que ahí están. Pilas. Bájense. Rápido. Vamos. Ok. Mira, escucha con atención. Ustedes no nos conocen, ¿ok? No nos han visto, ¿están entendiendo? Por favor, no se busquen problemas. ¿Ah? ¿Ah? Go. Go, goodbye. Go. You are amazing. Siempre buscando problemas, niña. ¿A vos qué te importa? ¿No te enseñaron en tu casa a no ser tan metido? Vení. Salta aquí. Sapo. Sapo. Mira, si a ti no te enseñaban a respetar en tu casa... yo- 7 para Águila. Quédate, suelta. Confirme de coordenadas. Ey, ¿qué pasa, halcón? Acá, Mr. Dre. Todo está tranquilo. Dígale a Mr. Dre dónde están. Frente al objetivo. ¿Cuánto se demoran? Todavía 10 minutos más está. Pero R1 todavía está dentro del edificio, está buscando la wife. ¿Oíste? Los tombos ya entraron. No tengo ni idea cómo encontraron el edificio. ¡Pilas! What? ¿Cómo se enteraron del apartamento? Damn. Alguien nos sapeó. Tenemos un soplón, ¿sabes? Alguien nos sopló. Oh, muchachos. No quiero muertos. A estos perros los quiero encerrados. ¡Policía Nacional! ¡Abran la puerta! ¿Sabes qué? Yo no me puedo quedar aquí de brazos cruzados mientras que cogen a Nacho. Si quieres, lárgate. No, paisa, ¿qué te pasa? ¿No ves que si saliste esos dos manes te dan un pepazo? Judy, son mis amigos. ¿No entendés o qué? Lárgate. No, el que termina muñeco, sos vos, ¿entendés? Espera. Ahí viene. Vamos, Nachito, vamos. Vamos, Nacho. Hacele. Vamos, Chito. Vamos, Nacho. Se
Isabel, ¿dónde está? Luego te digo. Aquí no hay ni mierda. Esta puerta estaba abierta. Aquí había gente. Busquen, no deben estar lejos. Rodríguez, ojo, en este apartamento había gente. Revisen. Si la mujer embarazada estaba aquí, debe estar cerca. No quiero que se quede ningún rincón sin revisar. Esos perros tienen que caer. Háganle pues. Halcón, cambien de rumbo. Los pájaros entraron al nido. Cambio. Ready? Ok, copiado. R7. Where are you? Drake, escúchame. Nos vemos en la base en 15 minutos. Cambio. Ok, señor, cambio. Vamos, go. No, ¿cómo que vamos? ¿Qué base? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué fue? ¿Para dónde vamos? ¿Que para dónde vamos? ¿O es que también se te comieron la lengua los ratones? ¡Que me contestes, hombre! Lenis, aquí Thompson. Reporte novedades. Cambio. Aquí Lenis. Acá estamos en el apartamento, pero no hay nadie. Lograron volarse. Algo que nos sirva. Ah, no, definitivamente aquí se ve una vieja embarazada. Vean, hay ropita para bebés, todas las vainas, hasta una cuna. Eso significa que la mujer de Nacho Montero Sí estaba ahí. Y también quiere decir que hay gente que quieren que caigan. Sí, pero alguien les tuvo que avisar, porque la sospechosa logró volarse también. Hay que averiguar a nombre de quién está la propiedad. Registren todos los cajones, revisen las paredes, los pisos. Pueden haber caletas. R. ¡Que ya no me agarres más! hermano, ¿todo bien? Hasta así me tengo preocupado. Señor, pensé que lo había cogido la ley. ¿Cómo está, paisa? Basta, dígame una cosa, Yuri. ¿Qué hubo? ¿Cómo está o qué pasó con Valeria, Isabel? ¿Ah? No sé. Encontré esta carta. Dice que no la busque. Vete para allá. Vamos. Yo solita puedo. Yes. No, ¿Oíste? no. ¿Oíste? ¿Y el bebé Nacho? ¿No te dijo pues dónde va a estar o para dónde agarró? Nada. No, hermano. Dice que quiere tenerlo sola. Que no la busque. Joe supone que estaba con ella, Joe. No, está Joe. Un imbécil lo detuvo. Ahora, de repente, no sé, a lo mejor se fue con ella. No, está esperando a llegar a donde vayan a estar para marcarme o... No, Nacho, abrí los ojos, por Dios. Redondo es y gallina lo pone, ¿no te das cuenta? ¿Qué te parece tan chistoso, judío? Sí. ¿Esto es serio? Judy. Mira, Nachito. Mira, no es por nada, pero yo siento que esa rata te la está jugando. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando, mí? No, hermano. Vea, pelado, para que usted meta en este negocio, le hace falta uno que otro muertecito como estos.